Aunque van a sacar un poco, boludo. Ahora es una un mensaje de Perón da a los 72, a un 72, en un momento donde recién puede empezar a comunicarse, después de muchos años, 7 años, prácticamente no solo de protección, que en ese momento seguía proscrito, sino prácticamente de silencio, porque no aparecía en ningún diálogo, no aparecía en ningún texto, no aparecía en ninguna radio, solamente la radio particular de Perón, que personalmente mano a mano, los mensajes de Perón era todo producto de militancia clandestina, reuniones clandestinas donde se analizaban. Entonces yo les hago hincapié en esto porque les vuelvo a insistir en que en el primer momento que Perón puede volver a hablar 4 horas seguidas, no sé si la mayor parte, pero un enorme porcentaje de la gente que estaba militando, el pueblo mismo en ese momento, ya era una generación distinta a la que había estado en el colectivo, había pasado 17 años. Hoy, por ejemplo, yo nací en el año 54, un poco después del golpe, yo pues, no lo conocía, pero nunca lo había visto. Obviamente empecé a militar a los 16, 17 años, que era la proscripción, nunca había visto hablar a Perón. Hasta había algunos maestros y profesores que decían prácticamente que era un mito, que ya no existía, algunos decían que se había muerto. O sea, era una cosa. ¿De qué año estamos hablando? La película es del año 71. Se ve sobre todo para el 71-72. Es un momento en el cual podríamos, y vamos a priorizar, en la última parte de la resistencia peronista. Acuérdense que Perón vuelve en noviembre del 72. Ya los distintos procesos que había habido proscribiendo a Perón se habían desgastado totalmente. Era la última dictadura militar que en estos años ya empieza a presionar de tal manera que empieza el propio proceso militar que había en ese momento, que estaba comandado en ese momento por un general que se llamaba Lanusse, Agustín Lanusse, que era un jefe importante militar de aquel momento, era un líder importante dentro del partido, era un partido militar en ese momento, a diferencia de lo que ustedes viven ahora. Los militares, desde el 55 en adelante, sobre todo, pero ya antes, Perón es producto inclusive de un proceso militar, o sea, el poder es muy importante en la paz política. Por eso volvemos a insistir tanto en Perón el 17 de octubre cuando pide elecciones. Perón no quiere ser presidente de un poder militar, quiere ser presidente de elecciones. Entonces, el 17 de octubre, cuando Perón gana políticamente y los militares, a uno de los amigos le dice, bueno, ¿qué querés? Como diciéndole, si querés ahora el presidente sos vos, Perón dice, no, yo lo que quiero es que den elecciones libres. Porque Perón quiere que su fuente de poder sea el voto popular. Hablando pues, pero les quería significar que en este momento el poder militar era muy importante, los gobiernos eh, que había habido de civiles, no les quiero llamar democráticos, como el gobierno de Iliria, de Frondizi, no eran democráticos, el peronismo estaba proscrito. Y eran solo los gobiernos que permitían a los militares, y de hecho, cada vez que no hacían lo que los militares querían, los sacaban de un bife y ponían a otro. O manejaban los ministerios, quién era ministro. Era casi imposible no hacer comandante de cada área, porque en cada lugar los comandantes tenían, como los marinos, tenían un poder muy importante. Pero, ¿a qué voy? Voy a que en ese momento, donde la última parte de la resistencia peronista, donde está por ya los militares comprenden que no pueden seguir manejando la cosa sin el peronismo, y se empieza a armar un proceso donde pareciera haber una apertura en el cual se va a terminar permitiendo, de hecho termina en las elecciones de 1973, poco tiempo después. O sea, toda la lucha de Perón los va acercando, hace la hora de los pueblos, hace un montón de cosas, alianzas con todos los partidos políticos, algunos que habían sido opositores, para obligar a los militares a las elecciones. Otra vez la estrategia es elección. Pero ¿a qué voy? Voy a que cuando Perón, en todo este proceso, la primera vez que puede hablarnos, nosotros veníamos todavía
en proscripción, todavía con el peronismo proscripto. Comienzo de la lucha armada ya con atentados, o sea, ya era, y la resistencia peronista que había sido una muy dura lucha confrontativa contra los militares. En ese momento, Perón usa esta película, no como todos nosotros pensamos, la doctora Perón no va a decir vayan, maten a este, vayan y hagan esto, vayan. No, casi toda la película, si bien hay algunas partes que son cosas concretas, operativas sobre lo que estaba pasando en ese momento, y por supuesto un reconocimiento de la lucha que se estaba haciendo, hay un mensaje final a todos los muertos, a los desaparecidos que había en aquel momento, compañeros presos, casi toda la dirigencia peronista, sobre todo en la primera línea de la resistencia, estaba presa. Pero manda un mensaje para todos ellos. Pero la gran parte de la película son mensajes doctrinarios. Habla de doctrina. Y ustedes van a ver, hay 12, 15 minutos que habla dentro de los conceptos de doctrina, de comunidad organizada, como veníamos hablando, va a hablar de la importancia de la conducción, como parte de esto. El otro día, si ustedes recuerdan, que pasamos 2 minutos, hablamos sobre lo que es la doctrina para el peronismo, la importancia de la doctrina, sin doctrina, organizar esa doctrina para el peronismo, y eso está íntimamente ligado con la idea de construcción. O sea, para el peronismo y para los que se preparan como dirigentes peronistas, no es lo mismo manejar grupos, situaciones, delegaciones, en el caso de los gremios de ustedes, de partido, los que son compañeros de las universidades. No se puede manejar grupos con cualquier criterio, de cualquier manera, con cualquier método. Hay una coherencia en todo lo que venimos hablando. Por el aspecto doctrinario que es ya la forma de ejecución de la doctrina. La doctrina y la forma de ejecución de la doctrina. La forma de ejecución de la doctrina tiene coherencia con los principios doctrinarios. Y esos son los principios de conducción política del Perón. Que es lo que Perón permanentemente, en centenares y centenares de discursos dice. Y hay un texto que lo pueden conseguir en YouTube, PDF, que se consigue en bastantes librerías, porque hay decenas de ediciones todos los años, una conducción política, y que es una transcripción de clases que Perón daba en la Escuela Superior Peronista. En marzo de 1951 se inaugura la Escuela Superior Peronista, y una escuela para dirigentes, que otra vez insistimos, tiene que ver con la importancia que Perón y Eva Perón le dan. Es increíble, confieso que inclusive desde el punto de vista personal, cuando uno vuelve a leer el texto de esa conducción política, es un texto que no tiene exactamente el texto hablada, entonces es muy coloquial la forma, ¿no? Eh, eh, Son 10 o 12 clases que están como si fuera, en aquel momento taquigrafía, no había otros medios técnicos, que están corregidas por Perón y publicadas. Y está sintetizado ahí algo que Perón había trabajado durante muchísimo tiempo, que era la conducción política. Eh, pero lo que le quería comentar es una cosa que me llamó la atención. Leyendo un libro, habla Perón y dice, bueno, como acaba de decir la señora en la clase que ella dio sobre Alejandro Magno, o sea que Perón no solo era presidente en el 51, el laburo que tenía que hacer era impresionante. Se tomaba tiempo de ir a dar clases, pero aparte se había quedado a escuchar la clase de Eva Perón, que también daba clases en la escuela superior. Ahí las comentaba. Esta es la importancia que los creadores, los grupos más proyectos le dieron a las ideas, a la formación del desarrollo del texto. eh, Obviamente que recomendamos mucho que lo puedan leer, pero sobre todo, si no tienen mucho tiempo de leer, hay un capítulo que es el emblemático, todo el texto es importante, pero hay una parte del texto que es una parte donde él hace la presentación, con todo acá, como yo estoy haciendo ahora acá, hay muchas referencias a ejemplos de este momento, la parte histórica, o sea, quiero decir, eso usted lo podrían obviar, porque hoy son otros lo que da también, pero
Y hay toda una parte de contenido técnico sobre técnicas y formas de organizar y de conducir grupos y de organizar todo tipo de cosas. Que diría, él se refiere básicamente a la política, pero es aplicable a todo tipo de conducción. Hay un capítulo, que es el capítulo quinto, que son las condiciones que requiere el conductor, quien quiera conducir un grupo. Una nación, gremio, una facultad, un grupo político, una unidad básica, una delegación. Cada uno es un conductor en su medida, digamos, y la importancia que le da Perón a lo que son los valores morales e intelectuales. Cómo uno tiene que prepararse y qué requiere la responsabilidad de ponerse al frente de un grupo de compañeros o de una nación, qué requiere para Perón que se requiere. Ese es el capítulo 5, particularmente. Que dio todo un capítulo, porque es la importancia que Perón le da a la diligencia. Una de las crisis centrales que tal vez tengamos nosotros en este momento, que nos ha llevado a la derrota, es una crisis dirigencial. Entonces, ya Perón en aquel momento le dice, yo gané, pero necesitamos desarrollar una dirigencia, necesitamos formar una dirigencia, y formar en la conducción política, porque a lo mejor escuchan, leen, y ahí cada tanto hay alguna referencia a cierta idea sobre el militarismo, el peronismo militar, y gran parte de los críticos, sobre todo de los sectores intelectuales en las universidades que han publicado, pero entonces se repite, hay periodistas que lo repiten y demás, dicen, Perón en realidad lo que era un militar, no tenía grandes ideas, pues, como nosotros estamos tratando de mostrar que es falso eso, pero lo que sí tenía cierta habilidad para manejar. Y además, es, es quien, uno de los responsables de que la Argentina, sobre todo en aquella época, sea violenta, porque se ha militarizado, porque él usó cosas de la doctrina militar y de la conducción militar, y a partir de ese momento se presentó la violencia en la Argentina. Otra falsedad absoluta, porque no tengo tiempo de hablarles, pero la violencia en la Argentina viene lamentablemente desde 1810 de forma tremenda. Hubo guerras civiles permanentes en la Argentina. Pero no solo eso, sino que es falaz inclusive porque se tergiversa la función de la transformación y la función de Perón. Perón era profesor de historia militar. Siendo joven, inclusive era un oficial, Estado Mayor del ejército argentino, y sobre todo tuvo una gran actuación en las áreas más intelectuales del ejército. Era profesor en la Escuela Superior de Guerra a otros oficiales, y una de las cosas que todos los ejércitos, todas las fuerzas armadas del mundo se enseña a todos los oficiales es historia militar, porque se toman como ejemplo y se analizan los distintos eventos militares para analizar y sacar conclusiones para aquellas cosas que se pueden seguir aplicando o para mejorar. Pero daba clases de historia militar y siendo el profesor y siendo mayor, en la década del 30, 34, 35, había hecho como profesor un manual, no un gran texto, sino lo que es un manual de estudio, que es un manual como si fuera de apuntes. De hecho, el libro se llama Apuntes de Historia Militar, para los alumnos. Entonces ahí se analizan distintas cuestiones de guerra, y se analizan entre las cuestiones de guerra, batallas, conceptos de estrategia, de táctica militar, se analiza también el accionar y las características de los distintos grandes jefes militares que hubo en la historia, que es lo que normalmente se hace en todas las escuelas militares. Porque la actividad militar
es, lamentablemente también, es parte de la historia de la humanidad desde el origen de la humanidad. Lamentablemente, desde que el hombre concibió una civilización, concibió una forma de organizar. De las primeras civilizaciones que se conocen, de los sumerios, 10.000 años antes de Cristo, comenzaron los conflictos entre las distintas ciudades, los distintos imperios, las distintas naciones después. Y entonces siempre hubo un desarrollo del conflicto, un desarrollo militar, de acuerdo a distintas posibilidades, a distintos motivos. Cada pueblo tenía un motivo, a veces justo, a veces injusto, para enfrentarse con otro. Toda esa forma de evolución de la historia de la humanidad llegó a tener un grado de tecnicismo, junto con el crecimiento de la tecnología, como vimos cuando vimos la comunidad organizada, y un grado de desarrollo intelectual, de desarrollo organizativo, que pasó a ser tal vez el mayor ejemplo de organización humana. ¿A qué me refiero? La organización de los ejércitos, porque es una organización definitiva del ejército y sobre todo un ejército nacional que va a combate. Es tal vez el máximo esfuerzo que hace una nación, es donde más esfuerzo, donde todo lo que uno quiere para sobrevivir como nación. Entonces se ponen los recursos económicos, se ponen todos los recursos intelectuales, se ponen todos los recursos técnicos, para que haya toda la riqueza, la gente deja de trabajar en lo que trabaja y va a combatir. O sea, y es un grado, se le da una responsabilidad que maneja esos grados de organización que terminaron siendo los principales grados de organización. Y gran parte de los descubrimientos científicos que después van a los civiles, y sobre todo gran parte de las cuestiones organizativas que van a la sociedad civil, están originadas en los conflictos de guerra. Les doy un ejemplo para que me entiendan lo que estoy hablando. La enfermería existe porque en una guerra, la guerra de Crimea, los ingleses, por primera vez, fue una mujer, la primera enfermera, que empezó a curar las heridas hasta ese momento, los heridos, la guerra de Crimea de 1864, 1865, hasta ese momento los heridos prácticamente eran condenados a sobrevivir solo por milagro, porque un concepto de hospital que hoy tenemos. El concepto de curación del herido de guerra era de absoluta precariedad. Comienza ahí a organizarse la penicilina, es en la Primera Guerra Mundial, es justamente para evitar las infecciones. Entonces, las cosas militares se ejercitan en lo militar. Hoy la inteligencia artificial está desarrollada, pero básicamente está financiada, como todas las grandes, la energía atómica. Primero es utilizada pasa como secundario a los aspectos civiles. La energía atómica, en su momento, la primera muestra de lo que era la energía atómica, lamentablemente, fue una de las masacres más grandes de la historia de la humanidad, que son las dos bombas atómicas que tiraron los norteamericanos sobre Hiroshima y Nagasaki. Después de ahí vino el desarrollo de la tecnología para salud, que hay todo un desarrollo nuclear sobre salud, sobre energías de otro tipo. O sea, no es exactamente una discusión, es que justamente, como antes fuera tanto, se pone todo primero, se busca todos los esfuerzos primero para él. ¿No? Habrán visto hace poco salió una película de uno de los desarrollos más importantes de tecnología de computación que fue durante la Segunda Guerra Mundial para decodificar los mensajes secretos de los nazis. El código Enigma. ¿No? O sea, es como científicos son convocados, entonces la organización militar es necesario conocerla para los que les interesan los temas organizativos, porque en realidad todas las grandes empresas después toman esos criterios militares. Entonces,
Cuando uno va a estudiar marketing, ¿no? O cuando uno va a estudiar de los filósofos e intelectuales militares que plantearon principios de organización. Entonces, fíjense que se habla de estrategia de marketing. Estrategia es un término militar, surgido de lo militar. Se habla de tácticas, o se habla, todo es en fútbol, se habla de táctica y de estrategia. O sea, todo está surgido cuando se confronta contra alguien, en términos económicos de una empresa, la empresa se concibe como confrontando con otros competidores en un mercado. Tiene principios similares en un sentido a los de la guerra. Métodos distintos, formas distintas, pero formas y principios distintos, ¿no? Esto está desarrollado por filósofos, hay varios filósofos militar, más estudiado, más repetido, más conocido, se llama von Clausewitz. Es un militar prusiano del siglo XIX que escribió varios textos sobre teoría, sobre esta guerra, y esto es lo que más ha desarrollado esta idea de que todo enfrentamiento es de... Él pone el ejemplo para estudiar toda la historia de toda la guerra, el enfrentamiento de dos voluntades es como el de dos luchadores o dos luchadores. Es uno y otro, son dos ejércitos, o sea, entonces, cuando se hace un análisis sociológico, filosófico, psicológico del enfrentamiento, tiene que ver con las relaciones, la interpretación de las relaciones humanas. Las relaciones humanas en un enfrentamiento. Entonces, todo eso se va decodificando y se va planteando formas y estructuras. Y esto es este libro, y estos son estos textos, y esto es lo principal, es transformar todo lo que él había aprendido a lo largo de años y años de estudio, de estrategia militar, de formación y de filosofía, del enfrentamiento militar y de organización militar a la política, planteando claramente las diferencias. Entonces, el libro Construcción Política, el texto Construcción Política, prácticamente podría resumirse en que en algún momento, y lo repite varias veces, militar es matar. Y en la política es todo lo contrario, el que quiere matar pierde. Conducir no es mandar, conducir es persuadir. Persuadir, ¿qué quiere decir? Convencer a otro de una idea. Por eso es tan importante la doctrina. O sea, solo se puede conducir en política si uno logra que quienes quiere uno que hagan algo estén persuadidos, o sea, lo crean que está bien, crean, compartan una doctrina junto con el que conduce. Porque al hombre no se lo puede obligar, se va a retomar, va a pagar que hace. Cuanto más convencido está de que es justa de que es justa su causa y de que quien lo está guiando es una persona coherente con esa causa, esto es lo que enseña Perón en Constitución Política. Perón dice a un militar, dice, cuando yo era capitán o mayor, me ponían ahí. Nadie me conocía lo que le ponían un uniforme, le daban un reglamento militar. Yo decía, tienen que salir todos corriendo para allá. En medio de una guerra de no pueden andar preguntando, tiene su sentido. Pero en política no. Lo que enseña Perón en conducción política es justamente, a diferencia de lo que dicen estos críticos, que dicen que militarizó, es justamente las enormes diferencias entre mandar desde el punto de vista militar o mandar sin sentido, como lo tienen algunos caudillos, porque también va a ser la diferencia entre un caudillo y un conductor, y lo que es bueno, pueden ser similares. Y esto es lo que va a explicar cuáles son los principios, cómo se pueden asimilar, pero siempre desde el punto de vista no militar, sino desde el punto de vista del análisis y un enfrentamiento de dos voluntades. Porque en definitiva la política también es un enfrentamiento de voluntades. Uno quiere que haya justicia social y otros quieren que no haya justicia
Entonces, ese enfrentamiento se puede organizar la fuerza que tiene la justicia social con estos principios doctrinarios y partiendo de estos ejemplos a la política. Que fíjense ustedes cómo están mezcladas las situaciones, lo van a escuchar a Perón y después vamos a tratar de subrayar algunas de las cosas que dice, pero fíjense que lo diga, ¿qué quiere decir entender esto de la política? Comprender, dice, pero usa mucho la palabra comprender. No se aprende, no se puede leer un libro de política, se comprende, ¿no? Bueno, vamos a tratar de profundizar eso. Pero los principios tampoco son rígidos. Él lo compara, tanto lo militar, como lo de marketing, como lo del manejo de grupos en general, con un arte. Pero dice que el arte, por eso hay libros en marketing, también uno de los libros que más se usa es un libro de un chino de 10 siglos antes de Cristo, que se llama Sun Tzu, que se llama el arte de la guerra. Dice es un arte. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite explicar la forma de comprenderlo y la forma de estudiarlo y la forma de calificarlo. ¿Qué quiere decir que es un arte? No es una ciencia, porque una ciencia es algo que tiene un método científico, justamente. En una ciencia, uno hace un experimento científico y es ley científica cuando ese experimento, todas las veces que se repite, sale igual. Pero dice, en las relaciones humanas y los enfrentamientos, justamente pasa todo lo contrario. Entonces habría que decir, no se puede aprender esto, porque al no ser cierto, pero no solo Perón, digamos, todo el que sepa estudiar algo de sociología, de política, está absolutamente superado desde el punto de vista del conocimiento, la idea de que solo hay conocimiento de tipo científico biológico. Existe otra forma de conocimiento en la sociología, en las ciencias, de la ciencia no es la de la naturaleza biológica. El arte, dice Perón, es un ejemplo de cómo se puede aplicar un conocimiento y un talento, porque justamente la conducción también es un talento. El arte, un artista, ¿qué quiere decir un artista? Por ejemplo, cualquiera de nosotros ha visto o tiene algún familiar o alguien que naturalmente sabe tocar la guitarra, o naturalmente sabe dibujar, o naturalmente dibujó el dibujante. O sea, hay para conducir, tiene su talento de conducción, como el artista tiene, pues dice Perón, hay gente que no tiene un gran talento, pero se pone a practicar la guitarra o se pone a practicar dibujo de una forma, con tal voluntad, con tal trabajo, con tal magnitud, que llega a ser obras importantes, que puede llegar a ser un muy buen cuadro, un muy buen dibujo o un muy buen concertista de guitarra. Ahora, hay tipos que tienen un talento impresionante y a lo mejor lo que tienen hacen una gran obra. Y pero dice los mayores tal vez son los que tienen el talento y además estudian, porque el que tiene el talento tiene posibilidades, así como en la guitarra, como en el arte, hay el que estudia dibujo, tiene las técnicas, que son los principios del color, los principios del oscuro, del claro oscuro, ya hay técnicas que justamente, igual que lo militar, ¿de dónde surgieron esas técnicas? De los grandes cuadros estudiar dibujo, eso es estudiar arte, o estudiar guitarra es estudiar las grandes composiciones que han hecho los grandes músicos, que entonces son los que han desarrollado una técnica, o de su talento se ha desarrollado alguien que se dedicó a escribirlo y a sistematizarlo y a hallar una técnica sobre música, sobre aspectos musicales, sobre qué es
cuáles son las notas, cuáles son las... O sea, esas son creaciones intelectuales sobre talentos, pero ya sea militar o político, es alguien que tiene un talento para esto. Generalmente es muy probable que entre todos ustedes, por algún motivo, han sido elegidos delegados, o en su colegio eran líderes de grupo. Cuando uno va a jugar al fútbol, siempre hay uno que termina siendo el capitán, siempre hay procesos de liderazgo. Ese liderazgo es bruto, pero se puede perfeccionar con el conocimiento de los criterios técnicos de organización y de los criterios técnicos del desarrollo de este tipo de enfrentamientos. ¿Cuáles son los principios? Principios que no son leyes. Las leyes, como decíamos, se repiten. Principios, ¿qué quiere decir? Hay principios, el claroscuro en el arte, de principios que se aplican en el arte, principios que se aplican en la conducción, que los principios sí son fijos. No se puede hacer tal cosa. El principio se llama economía de fuerzas, que ahora lo vamos a desarrollar. Ahora, lo que pasa es que ese principio, a diferencia de las leyes, en cada momento de la vida se aplica en forma distinta. No es una ley que se aplica igual. La naturaleza, las relaciones humanas, nunca se repite lo mismo. O sea, cuando uno se pelea con otra persona, ya sea a los golpes, ya sea o cualquier hecho humano, cualquier hecho histórico, nunca se repite igual. Cada hecho humano, cada hecho histórico es distinto. Entonces, no se puede aprender algo que se diga, mira, vos haces tal cosa que seguro que el otro va a hacer lo otro y va a pasar tal cosa. Son tantas las relaciones que en cada nuevo hecho histórico, social, sociológico se generan, que es imposible tener. Pero sí se pueden aplicar principios que hacen que en psicología, en relaciones humanas, las cosas más o menos es muy probable que puedan ir para tal lado. O uno tener el talento de cómo aplicar en cada momento y en cada circunstancia, porque cada circunstancia es novedosa. Esto del arte es parecido también a lo del deporte, en un sentido es un arte, sobre todo el deporte de alta competición. Un jugador de fútbol, que ahora está tan de moda, tiene un talento, pero lo ejercita y lo trabaja con los entrenamientos, patea 50.000 veces un tiro libre, para que le salga cada vez mejor, o sea, tiene el talento. Pero, y ahora, cuando va al partido de fútbol, todo eso que aprendió en el entrenamiento, todo eso que practicó, no quiere decir que matemáticamente lo va a poder aplicar. Son tantas las circunstancias que se dan durante las cosas del juego que es imposible saber lo que va a pasar en cada segundo. ¿Qué es lo que pasa en el deportista, en el artista y en el conductor? No tiene las técnicas de cómo pegarle a la pelota. Cuando viene la pelota, va y le pega porque es una fracción de segundo, porque lo tiene en el subconsciente, lo tiene como incorporado. Entonces, Perón lo que enseña en conducción política es los principios de este enfrentamiento, cómo trabajarlos, ejercitarlos, comprenderlos y pensarlos para cuando uno tiene que tomar una decisión en una delegación gremial, en una unidad básica, en una nación, toma una decisión habiendo tenido un entrenamiento que le permite, sin tener más sobre el futuro y aprovechar mejor su talento para decidir. En definitiva, lo que va a decidir, dice Perón, es lo que vos hagas en ese momento, ¿no? O sea, vos podés decidir ahí y lo que sirve, lo que vale es lo que decidís. Si salió bien, estaba bien. Si salió mal, es que decidiste mal. Podés analizar por qué después. A lo mejor no cumpliste algunos de estos principios. Pero lo importante es la decisión. Todo esto es para poder decidir, no es para hacer una recuperación intelectual, para quedarse estudiando. Todo esto es porque en política, en gremio y demás, lo importante es lo que se hace, lo que se decide. Ahora, todo lo que se hace y lo que se decide no quiere decir que no se puede preparar, pensar, planificar. Este es el mensaje de Perón en conducción política. Aprovechamos toda la gran experiencia militar y toda la gran experiencia de las artes para prepararnos mejor para cuando tenemos que tomar una decisión política. Y cuando tenemos que tomar una decisión política, siempre a Javier le gusta un ejemplo de un militar que cita Perón, que se llama Bernardo Bernois, que se sabía todos los principios y se sabía todas las historias de todas las batallas.
y le tocó conducir una batalla. Entonces, venía el enemigo y venía su ejército. Se empezaban a acercar en aquel momento que el siglo XIX, que las batallas eran, no como ahora que son con drones y con misiles, sino que eran todos ejércitos que se acercaban. Y Bermudo decía, bueno, acá tengo los libros, voy a ver qué principio, qué batalla me hace acordar esta, qué batalla de Napoleón, cuál utilizo, qué técnica utilizo, y se iban acercando los ejércitos. Y decía, bueno, a utilizar. Y los ejércitos ya estaban por empezar a combatir. Entonces, en un momento tuvo que decir, al diablo con todo lo anterior, a ver qué es lo que pasa y qué es lo que tengo que hacer. Y esto es lo que hace un conductor verdaderamente, ¿no? Todo lo demás lo tiene como un bagaje. Porque un jugador de fútbol tiene su entrenamiento como un bagaje. La decisión la toma en el último instante, en un instante, para hacer la cosa, ¿no? Y cuanto más bagaje tiene de entrenamiento, de conocimiento, de formación, más posibilidades tiene de hacerlo. Ese es el mensaje. Bueno, esto, sintetizado mucho mejor que lo que yo digo, es peor, que les vuelvo a insistir, fíjense el mensaje que nos daba en aquel momento a los que la nueva generación que se incorporaba a la lucha del movimiento peronista, que venía ya con 17 años de lucha en la resistencia y con 10 años de lucha de construcción de lo que fue tal vez el más grande gobierno de la historia de Argentina y el mayor ejemplo de que podía haber justicia social. Por favor, Queda para la de arriba, Javi. ¿No? La de arriba nomás. La de arriba, arriba. Esa línea. En otras palabras, las masas no valen ni por el número ni la capacidad de sus componentes. Valen por las clases de dirigentes que tienen. De ahí la importancia de dirigentes de encuadramiento, donde conducción se encargan de la conducción estratégica y los de encuadramiento de la ejecución de la iniciativa. Todo esto necesita una unidad de concepción y una unidad de acción. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico y la unidad de acción pertenece a todos los comandos de la unidad. Y debe ser, desde un punto de vista ideal, la organización de la fuerza. Indudablemente que la clase de conductor que se tenga depende en gran medida el éxito que debe aspirar. Conducir, imaginar, como la pintura, como la escultura, que tiene su técnica y tiene su teoría. Con la teoría y la técnica es una buena escultura. Indudablemente que si se quiere una escena de Leonardo o una piedad de Miguel Ángel, sería necesario Leonardo y Miguel Ángel. Porque la teoría y la técnica es la parte inerte del arte. La parte vital es el artista. De manera que siendo la condición un arte, es necesario preparar a un artista dándole la técnica, dándole la teoría. La conducción política obedece a las mismas. De causa, porque yo políticamente soy una aficionada. Mi profesión es la de conductor. Eso es lo que he hecho y estudiado y trabajado toda mi vida. Naturalmente que dominando el arte de la conducción es más fácil conducir que ignorando. Ahora, el resto depende del orden sagrado de Samuel que hayamos recibido como artista al nacer. Conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto mandar. Mandar es obligar.
Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. En la conducción política es una regla que no se puede romper en ningún caso. En la economía de fuerza, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan sobre un núcleo central, que es el principio de la economía. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear, sirven a ese principio. Porque en esto parece que como en la organización de todas las cosas es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay la técnica de las variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio de la economía. Un ejemplo puede aclararlo todo como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede para que hagan las cosas sin forzar su acontecimiento. Es decir, cuando yo quería que si el lo tomara y me vinieran a consultar, a mí se puede hacer esto muy bien. Yo no la idea inicialmente mía. Pero claro, en esto satisfacía muchas ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, y no habría dado un tonto que quiera reemplazar la manera. ¿Por qué no prestas? Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, y en la naturaleza donde está inspirada esta técnica. Los demás, bueno, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, concebirla y la llama. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense en el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para ellos. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Y la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que la había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también la pobre mula no sabe que no había nada de su parte. Lo peor es que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos. Hay hombres que todas y otros que sin haberla hecho la han cumplido. El éxito será siempre para este y para el otro, no para el otro. Porque la política
es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes, que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más, no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir hay de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateur no suele ser profícua en eso. Es necesario dominar este arte. Que quiera ser dirigente y no domine, no llegar nunca a él. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces de la conducción. Porque esto no se aprende de otra manera sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Para llegarlo al panorama, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imagen. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, base para resolver, y resolver, base para actuar. El deber del ser es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxito mediocre, que no se exponga nunca. Si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir hay que prepararse en esto. La conducción por amateur no suele ser profícua en eso. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente, bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción. Porque esto no se aprende de otra manera sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Para llegar al panorama, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable, la cual no vale nada. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, base para resolver, y resolver, base para actuar. Ese es el proceso. ¿Cuál es la misión de la conducción estratégica y cuál es de la conducción táctica? ¿Y cómo se articula en general? Eso es muy claro. Lo estratégico toma el conjunto. Yo en este momento soy el conductor estratégico. Tengo 4 misiones. Mantener la unidad del movimiento. Mantener la unidad de doctrina. A encargarme de las relaciones internacionales y revisar las grandes decisiones tácticas que puedan tener influencia en la situación. El comando estratégico maneja el conjunto. La conducción táctica maneja la lucha en el teatro de operaciones. Por eso yo puedo ser el conductor estratégico a 15.000 kilómetros. Podría ser el conductor táctico. El conductor táctico es el Consejo Superior que está allá dirigiendo el conjunto de las operaciones de la lucha en el propio teatro de operaciones.
Y él debe de estar conectado con todas las fuerzas que accionan en cualquiera de los lugares y en cualquiera de las formas que esa acción táctica. La lucha electoral es táctica o estratégica. Bueno, la lucha electoral es táctica. Ahora la orientación de eso lo da la estrategia. No se puede decir cuándo termina la estrategia y cuándo termina la táctica. Están ensambladas una con otra. Y muchas veces, si no hay tiempo y es necesario, la conducción táctica toma una medida estratégica, la consulta después con el comando. Tú a través de la directiva que él recibe del comando estratégico. Pero él actúa, él es el ejecutor de las decisiones estratégicas. El ejecutor en el teatro de operación, donde no está. Al mismo tiempo hay varios emparamientos tácticos. Ahí sí hay varios. Puede haber un comando general para manejar todo cuando es posible. Pero si no es posible, si hay varios comandos tácticos que actúan por cuerdas separadas, porque la lucha táctica que lo que pasa en Córdoba es que es manejado por un conductor de Córdoba, porque no se puede manejar a 400, 500 kilómetros la lucha táctica. Me cabe encima. Es Tucumán. Pero ellos tienen una misión y están realizando su misión táctica. Es la lucha directa. Estrategia es la conducción de. Sí, se cortó. Está bien. Bueno, estamos bien. No, que te lo pagué de acá. Ahí está. Hola, hola. Hola, bueno, siempre sigo escuchando en general, les comentaba, bueno, verán por lo menos que no les sentí mucho, las cosas que son bastante coherentes con lo que Perón nos explicaba en aquel momento, pero les quiero insistir un poquito en un par de conceptos en base a lo que acabamos de escuchar. Fíjense que Perón habla en términos militares muchas veces, construcción estratégica, táctica, militar, teatro de operación. Vuelvo a insistir, son conceptos organizativos que uno puede trasladar a su realidad cotidiana. En un gremio se puede pensar que hay una conducción estratégica del gremio, hay seccionales que tienen las conducciones tácticas, y en cada seccional, a su vez, están las delegaciones en cada lugar, y como dice Perón, en concreto, lo que la realidad se modifica con lo que realiza cada dirigente en cada lugar concreto de trabajo, con cada terreno político. Entonces, por eso es tan importante la ligación, la unidad de concepción, para que cuando se ejecuta algo, porque el conductor estratégico, como acaba de Carrión, no puede estar en lo que hace cada persona en cada lugar, obviamente. Si bien hay sistemas de control, o con cualquier decisión que se tome, una de las obligaciones que tiene es tratar de buscar los mecanismos para garantizar que se ejecute, en cualquier pero se está en el momento. Entonces, por eso va a separar, lo que vamos a ver después, lo que él llama conducción estratégica, que a nivel nacional es una cosa, en un gremio es otra, y lo que llama conductores auxiliares, que son como si fuera la polea de transmisión de las grandes estrategias o las decisiones más globales trasladadas al lugar de trabajo, a la masa, al pueblo en su conjunto, o sea, a la realidad concreta de la aplicación, que es, en definitiva, el objetivo principal de la conducción. Porque otra vez dice, la conducción no es un ejercicio teórico, es un ejercicio intelectual. Pese a que también les insisto, disculpen que les insista, porque esto es muy poco comprendido, inclusive por gran parte de la dirigencia peronista y de los mismos peronistas, nosotros, y gran parte de lo que nos pasa es esto. El producto de haber abandonado la lectura, el análisis, por ejemplo,
que marca Perón en este tipo de libros. No tener un plan de acción, no tener una coherencia entre los objetivos generales y lo que cada uno hace en cada lugar. Imagínense un gremio funcionando en esa situación, los problemas que se ocurren, los problemas que tienen. Porque no hay una conducción estratégica clara, hay una conducción estratégica clara, pero no ha logrado armar un cuerpo de delegados acorde y que pueda transmitir no solo más importante, porque fíjense que Perón dice, el conductor no es que inventa las cosas que hay que hacer. El conductor lo que tiene que interpretar qué es lo que la gente quiere y transmitirla en directivas organizadas para poder llegar a eso. Entonces, la función de las conducciones auxiliares es también transmitirle la conducción estratégica, que es cuál es la necesidad de cada lugar de trabajo, de cada región, de cada lugar. Son poleas de transmisión que van de arriba y para abajo, y además por eso insiste tanto Perón en de la comprensión y de la inmersión en el propio pueblo, en la propia masa. O sea, no puede ser un extraterrestre, no puede ser una persona que nunca haya vivido, uno no va a conseguir que los compañeros en una delegación lo sigan si no es. Puede ocurrir, como ocurre en la política, que pongan uno, puede ocurrir, pero no suele salir bien, no suele. Lo lógico es que una persona que conduce un lugar que está compenetrado. Eso es lo que me encanta de Perón. En el texto ustedes van a encontrar una parte, ya les digo, donde hay referencias a lo que hizo la Secretaría de Trabajo y Provisión. Que dice, lo primero que hay que hacer es crear propia base. Lo que hizo, Perón, ¿cómo fue Perón? Primero fue un director de trabajo, que lo que hizo fue laburar en forma organizativa, tremendamente reuniéndose con centenares de gremios para terminar haciendo el movimiento obrero organizado peronista. Que le llegó, se plasmó en un 17 de octubre, pero es una construcción. Y lo que cada conductor tiene que hacer, o sea, si uno va a una delegación gremial, tiene que construir su espacio, tiene que construir sus compañeros. Construir quiere decir organizarlos, darles un mismo criterio, una misma concepción de lo que es la doctrina del gremio, de lo que son los principios del gremio, lo que son los objetivos del gremio. ¿No? Entonces, todo esto lo explica Perón en este libro, como simbolidad, métodos concretos. Es casi hasta un ejercicio, una parte donde habla de las características de cómo tomar una decisión. Es casi un estudio psicológico, porque es cómo la mente trabaja en la construcción de una decisión. Por eso ustedes ven que dice apreciar. O sea, no se puede hacer las cosas a no se puede tomar una decisión a tonta. Doy un palo, hago un lío, peleo con el jefe de la delegación, hago una manifestación, porque se le ocurre. Tiene que ser una cosa donde está apreciar cuál es la situación de los compañeros, cuál es la situación de la fuerza propia, cuánta fuerza tienen los enemigos, lo que va a reaccionar contra eso. Esto es lo que explica Perón en este libro. ¿Cómo hacer ese proceso en la cabeza? Apreciar, una vez que uno tiene todos los elementos, la información, cómo lo que va a decir después es el análisis. O sea, uno se sienta, lo piensa, y después de ese análisis saca una conclusión. Acá lo que me está pasando es esto. Estoy en esta delegación, todo en una delegación, no es que estufa se está poniendo todo el frío. El objetivo es conseguir que pongan estufa, no es hacer una revolución francesa. El objetivo es que pongan estufa, lo que los compañeros quieren es que pongan estufa. Bueno, entonces, ese es el problema, eso es lo que hay que lograr. Y el éxito es que haya estufa. El éxito no es otra cosa. Entonces, se analiza cuál es el problema. ¿Qué tengo que hacer? Reunirme con este, con el otro, hacer esto, plantearle a lo mejor una medida, una amenaza. ¿Qué es lo que realmente va a hacer? Ahí está la. ¿Qué es lo que conviene en cada momento? ¿No es cierto? Ese es el talento y la responsabilidad del que conduce. Y hay que asegurarse de que va a ser seguido por los compañeros, porque es lo que los compañeros quieren hacer.
¿cierto? Entonces, ese análisis llega a una conclusión, lo que hay que hacer es tal cosa. Y lo más importante de todo es que se haga, que haya estudio. No importa, todo lo demás fue importante para lograr el objetivo. Pero quedarse como, mirá qué lindo plan que hice, mirá que esto no, si no hay estufa, no tiene sentido. Esto es lo que quiere la conclusión. No quiere decir que no hay que pensar, que no hay que planificar, que no hay que tener ideas. Quiere decir que lo importante es la realización de la idea. Eso es lo trascendente. Entonces, vamos a repasar un poco más. Un poco a modo de ejemplificar algunas cosas que estuvo diciendo Daniel desde que comenzó la clase, que me parece interesante retomar antes de las siguientes disciplinas. Él habló un poco de la acusación, ¿no? Del ejercicio político del Perón, ¿no? La acusación del pasado militar, o por eso, por paseo militar, implicaba una forma autoritaria de producción, de lo cual no solo es una crítica del año 40, sino que sigue vigente, ¿no? También lo puede escuchar, ¿no? El periodismo como algo autoritario, ¿no? Y más allá, digamos, del libro, Conducción Política, que uno podría decir, bueno, escribió un libro, pero en realidad su práctica cotidiana de esos 30 años haciendo política fue una práctica autoritaria, y en realidad justamente todo lo contrario, el análisis de los inicios de su trayectoria política, lo que demuestran es lo que le comentaba bien como los principios básicos que él dice en su libro, ¿no? No es que es un libro que está separado de su práctica, sino que, y como ejemplos prácticos, si quieren, que tomás a algunos compañeros también, les recomiendo el libro, que pasa, si bien la escritora es una académica gorila, pero la verdad es un buen libro, se llama Origen del Partido Peronista, que Buena Maquino se llama, la autora, que retrata cómo es el proceso formativo del Partido Peronista, ¿no? Cuando aparece el Partido Laborista, los radicales que se escinden de la oficial, los conservadores, los nacionalistas, los tipos que venían del Partido Socialista, de los gremios, cómo Perón hace para articular todo ese grupo variado que se piensa desde el 17 de octubre hasta el 24 de febrero, que es la elección, es un tiempo muy corto, justamente para zanjar las diferencias entre grupos tan dispares, no solo en sus trayectorias políticas, sino más, además de las clases sociales a las que ellos todavía pertenecían, ¿no? En ese momento todavía la formación, digamos, de los dirigentes sindicales, obviamente con mucho peso del partido radical, mayormente profesionales de clase media, ¿no? Con experiencias en el mundo político, mientras que los dirigentes sindicales no habían accedido nunca a... Entonces, muchas veces en este libro cuenta todas las peripecias de armar una lista para, ¿no? Como todos los que hayan dormido, bueno, todo eso, y cómo Perón administra todo eso. En ningún momento, obviamente, lo que se retrata de las negociaciones, la búsqueda de persuadir, de cómo conformar los grupos, en ningún momento, y a pesar de que todo se da en el marco incluso del gobierno militar, todo eso es un trabajo de persuasión y de convencer a diferentes dirigentes, a diferentes trayectorias, y todo lo complejo que lo que hace esta mujer cuando retrata los inicios del peronismo, es lo complejo que es articular todo eso, la capacidad de Perón de poner a todos esos grupos detrás de un objetivo común, que era en su momento después acceder al gobierno y después obviamente gobernar, ¿no? Que es una otra instancia también importante, fundamental, pero separada del momento de ganar la elección. Y también quizás porque me parece que incluso en un momento, digamos, quizás algunos conozcan el decreto 2669 del año 43, que es conocido a veces como la primera norma que regula las asociaciones profesionales, ¿no? Que dura poco, dura creo que 6 meses, y después aparece ya en el 45 una propia elaborada por Perón. Esta primera norma intenta regular la vida de los sindicatos y las empresas y de las asociaciones empresarias. Lo hace el Departamento Nacional del Trabajo, tipo que, como se asume después de publicarse la norma. La norma es sumamente restrictiva, incluso permitía una intervención estatal muy importante sobre los gremios ante las acusaciones por ejemplo, sesión política, algunos artículos de este decreto dicen que si los gremios de política
implica la automática intervención del Estado. Y de hecho, al poco tiempo que sale esta norma, se intervienen los dos gremios más importantes de este momento en Argentina, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Y Perón no se monta sobre ese artículo para construir su, digamos, crear la adhesión de los gremios. No es que aprovecha eso, que no puede decir, bueno, ya estaba acá y yo lo utilizo como herramienta para hacer política, que la heredé, no fue. Entonces se excusa en eso y se excusa en un gobierno militar, y se excusa justamente al hablar con los dirigentes gremiales, lo primero que hace creo que es a los 20 días que asume después que el Departamento de Nación del Trabajo es eliminar esa norma. Y implicaba, que daba tanta posibilidad de intervención sobre los gremios. Lo que busca es construir política, en donde seguramente podría haber, incluso al ser un gobierno militar, haber excusados en eso, para tomar ser más autoritarios respecto a los dirigentes gremiales o dirigentes políticos, pero ni siquiera aún en ese contexto utiliza eso, y seguramente digamos, todo eso se puede ver después trazar esa forma de intervención política o de forma de manejarse con el resto de los actores sociales y políticos a lo largo de su carrera. Y eso me parece también como un elemento destacable para tener en cuenta y analizar. Quiero preguntarle si del texto o de la película les quedó alguna idea en particular, alguna cuestión en particular, enigma en particular, algún comentario. A mí se me mezcló mucho cuando hablaba de estrategias y tácticas, de cuando una cosa es estratégica y táctica. Perfecto. Ahora lo va a desarrollar en un momento. Pero básicamente lo que va a explicar, fíjate que hay un momento en el cual dice, entonces, por ejemplo, misión número 1 de la conducción estratégica, mantener la unidad. El conductor táctico es el que está en el lugar de operaciones y tiene que conseguir el resultado, ganar una elección en un distrito, ganar una delegación gremial en un gremio, solucionar un conflicto en una delegación. El conductor estratégico es el que ha planteado principios básicos de la organización que está viendo el conjunto. En el caso de un gremio, decían, la conducción estrategia es el secretario general del Consejo Directivo General, que es el que más es la estrategia principal del gremio. La estrategia es el gran objetivo, el objetivo principal. Plantear una estrategia es tener claro un objetivo y lograr que todo el conjunto vaya para ese lado, ¿no? Entonces, estratego viene, justamente, es una palabra griega, estratego le llamaban los griegos a los generales del ejército, ¿no? Es decir, como que maneja el conjunto del ejército. Y los tácticos, en el caso de un ejército, de la batalla, digamos. El comandante estratégico está viendo todo el frente de batalla y hay uno que está en el ala derecha, hay otro que está tomando el puente, hay otro que está en la montaña. Claro, esos serían los conductores tácticos, ¿no? Entonces, en el caso de un gremio, el consejo directivo sería la conducción estratégica con el secretario general a la cabeza y los conductores tácticos son las delegaciones de cada región o de cada lugar, digamos, ¿no? O sea, el conductor táctico lo que tiene es que aplicar la estrategia del gremio a su realidad concreta del lugar. El conductor estratégico tiene que mantener, fíjense que Perón lo que dice es justamente munición cuando se pelean dos de abajo. Un poco el conductor estratégico, es lo que se hace. Pero en general, les vuelvo a repetir, cada caso es un caso particular, entonces cada caso hay que hacer algo distinto. Pero el criterio general del conductor estratégico es, para él es más importante que no se rompa y que se mantenga la unidad que darle la razón a uno de los dos. Pues muchas veces uno no entiende. Cuando uno ve el conductor estratégico, el secretario general, es bacana, que yo tengo razón, ¿cómo no me da la razón? Que visto con la visión de conjunto, es más importante mantener la unidad, es más importante mantenerlos a todos, es más importante para llegar a los objetivos centrales. Hay momentos en los cuales hay un elemento que directamente es nocivo, no tiene que separarlo. O sea, estas son las decisiones que toma, pero básicamente lo que él necesita es ser cada vez más fuerte.
la conducción estratégica. Entonces, se es más fuerte cuanto más piensa exactamente lo mismo, pero si se logra que vayan más o menos para el mismo lado, se tiene más fuerza para... Porque la función principal del conductor estratégico es llegar al objetivo, es lograr que el conjunto llegue al objetivo. De cualquier forma, de la forma que sea más precisa, más necesaria. El tema es no desviarse del objetivo. Eso vamos a ver que es una de las características que le va a pedir al conductor. Y le repito, o sea, uno puede, cuando se habla de la nación, la condición de la provincia, se habla de un gremio, secretario general. Se habla en una delegación, también en un sentido, hay alguien que maneja la pequeña estrategia de la delegación y hay compañeros que están en los distintos lugares de trabajo, que serían los auxiliares de esa conducción más estratégica de ese lugar, digamos, ¿no? Pero en general se habla de la conducción estratégica como la que conduce el conjunto, lo que conduce un conjunto, y las conducciones tácticas conducen particularidades, que tienen que, por supuesto, ser coherentes y cumplir con las directivas estratégicas. Eso sería todo. Para pasar a la siguiente, vamos a ver lo que Perón llama el libro elementos de la conducción. O sea, ¿qué se necesita para este análisis de conducción? Van a ver que son tres cosas: el conductor, los conductores auxiliares y la masa, o sea, la gente a conducir. El conductor, como vimos, estos son todos conceptos que están en el libro, son como frases sacadas del libro. El libro las van a encontrar. Como decíamos, nace o se hace, lo que hablamos de los artistas. O sea, puede Perón, a lo que les gusta estos temas, y Perón, como les decía, ha estudiado mucho historia militar y casi todo lo que le gusta la estrategia en el ámbito empresario, en el ámbito político, les gusta estudiar historia militar, se estudian los grandes conductores de la historia. Entonces cita mucho, Perón cita mucho a Napoleón, habla mucho de Alejandro Magno, San Martín, los grandes conductores, que han hecho grandes organizaciones y han logrado un objetivo. San Martín se propuso hacer un ejército, construyó un ejército prácticamente de la nada, en Cuyo, en Mendoza, hizo un plan, analizó la situación, comprendió lo que hizo San Martín. A veces no está claro, los colegios a lo mejor nos enseñan todo eso. Cuando fue la Revolución de Mayo, lo que se propuso la revolución para después conseguir la independencia, era liberar el norte del país, que en ese momento era lo que hoy es Bolivia, lo que llamaban el Alto Perú, las famosas campañas al Alto Perú que se ponen en el colegio. Y hubo durante varios años ataques, General Belgrano, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, y los desastres de Huaque, Ayoma, las derrotas, de Capó, ¿me acuerdo? Entonces, permanentemente, durante muchos años, hubo un intento, ¿para qué? Llegar a tomar el Alto Perú, pero sobre todo para poder, porque el poder del virreinato del Perú, lo que hoy es Lima. Ahí estaba la central y donde estaba el poder real. Entonces se trataba de ir a través de Perú y a través de Bolivia para llegar a Perú, y se fracasaba permanentemente. Ellos también fracasaban en el momento. Entonces, ¿qué es lo que, cuando San Martín viene, qué es lo que hace? Observa la situación. Dice para observar, analiza qué es lo que está pasando, por qué pasa esto, analiza por qué pasa esto, y concibe otro plan, un plan. El plan era, en vez de seguir atacándolo por ahí, yo voy a ir cruzarlos a Lima por barco, que es la única posibilidad porque por acá fracasamos. Este es un plan, años está con ese tema, para que aparte lo entiendan, porque desde el gobierno, de los distintos gobiernos no siempre lo apoyaban, en condiciones paupérrimas. San Martín construye el primer gran ejército que se hace en territorio de lo que hoy es la Argentina, en el ámbito de Cuyo. Lo que requiere la organización, formar los soldados, conseguirle el famoso, bueno, el tema de la dama de Roma que cose la bandera, pero es un pequeño ejemplo de todo lo que
requiere organizar, se organizan comisiones para hacer los camiones, se organiza un esfuerzo de organización de una magnitud gigantesca, y después poner 3.500 personas y miles de caballos y mulas y elementos a pasar a pie la cordillera de los Andes, llegar y combatir inmediatamente el otro lado. O sea, es un plan y una... Entonces, lo que hacen los admiradores, lo que les gusta la condición, es analizar cómo hizo este hombre para hacer esto, y qué características tenía este hombre, y cómo hizo un plan. Entonces, bueno, humildemente cada uno copiarlo cuando va a jugar un partido de fútbol, o cuando va o tiene conducción a la delegación gremial, se explica en cualquier circunstancia. Esto es lo que intenta hacer. ¿No? Entonces, el primer elemento es el conductor, tener un San Martín, un Napoleón, un secretario general como corresponde, un delegado. ¿No? Eso es el primer gran elemento. A ver. Y dice, fíjense que decía, se puede hacer un conductor. O sea, el talento del artista, porque citaba a Napoleón, esto es lo que quería decir, cita a Napoleón mucho. Napoleón decía, tenía una frase de cabecera, Napoleón fue uno de los grandes, tal vez para muchos estudiosos de los temas estos, el más grande militar de la historia, o entre los principales, y aparte fue un gran, enorme gobernante, bueno, paradigma de Francia. Si uno va a Francia, el principal monumento es la tumba de Napoleón, digamos, para una nación tan grande como Francia, ya es un hombre que ha tenido una trascendencia histórica gigantesca, y es estudiada sus batallas como uno de los ejemplos de organización y de talento, en este sentido, más importante. Ahora, Napoleón, que desde muy joven mostró su brillantez, o sea, Napoleón, las primeras grandes batallas las tiene prácticamente a 25, 26 años, y justamente es un impacto muy grande porque derrota a generales de gran trayectoria, de gran magnitud, innovando muchísimo en todo esto. Y Napoleón decía, empeño en trabajo. Porque, o sea, ¿qué es lo que decía? Se puede tener más o menos talento, pero lo primordial es trabajar, prepararse, estudiar, capacitarse para eso. Entonces, el genio es trabajo. De hecho, su emblema era una abeja, como símbolo del trabajo. De una familia de clase media prácticamente pobre, y hace el emperador de los franceses, trastocando una tradición de cientos de años de historia de una aristocracia que había hasta ese momento con distintas características. Y su emblema como emperador es la abeja. Estoy diciendo, yo llegué aquí por trabajo, no llegué por lazos de sangre, no llegué trabajando. Entonces, es muy importante el espíritu de trabajo en el conductor. No se puede. Conductores auxiliares. Lo que decíamos antes, tiene a su cargo típicamente la parte de la táctica y el contacto directo con la base. Siempre existe el tema moral. Siempre existe el tema moral y el intelectual. O sea, ustedes van a ver, lo repite varias veces en el libro, y también citan esto a Napoleón. Un conductor tiene que tener, dice, como si fuera una ecuación matemática donde esté equilibrado los valores morales y los intelectuales. Un conductor, sí, no es el ejemplo de conducción que se necesita para un movimiento como el que nosotros necesitamos. En el campo militar, cuando se habla de los valores morales, se habla más del valor en la batalla, o sea, los soldados siguen a un conductor si lo ven como una persona legal, que es capaz de dar su vida por sus compañeros, es capaz de no traicionar, no se roba la comida de los soldados. Esos son los valores morales militares. Cuando los transforman en política, hagan ustedes su traducción a la política. O sea, tienen que haber valores morales, porque los compañeros, lo que dice Perón, la conducción es con el ejemplo. O sea, no sirve de nada lo que se dice. Siempre sirve la explicación, por supuesto, pero lo fundamental es lo que se hace. La conducción es con el ejemplo. Entonces, por eso es tan importante los valores morales, porque si no la gente no, como es de persuasión,
uno lo puede persuadir, puede engañarlo con el tiempo, pero a la larga, cuando la diligencia, la gente se mata. Hace una doble exigencia. Dice ser y parecer. Dice que un dirigente tiene que ser, pero además parecer, porque hace tanto daño, aunque sea y no parece, o que parezca lo que no es, hace muchísimo daño al conjunto de la organización. Entonces, la exigencia es doble. No es solo suficiente ser honesto, sino que además hay que parecerlo, hay que ser lo suficientemente austero como para transmitir esa honestidad. Usar una frase, la mujer de César, además de ser honesta, debe parecer. Eso es una cosa que viene de la vieja Roma. Julio César era otro de los grandes conductores, estudiado y gran político también, ¿no? ¿Vos querés hacer una decisión? Yo te quería preguntar, video que estoy pasando, aprovecho para el video más esto, porque creo que por momentos se dejan tan de lado precisas y a su vez tan actuales. ¿Qué crees que? Esto ya es personal, digamos, ¿no? O sea, cada uno hace un análisis sobre esto. Justamente la tarea de la dirigencia es analizar por qué se produce una derrota. Humildemente, yo pienso que tener en cuenta que también el enemigo opera sobre las debilidades, opera sobre los errores y opera aún las virtudes, tratando de fracturar y tratando de dividir. Y una de las operaciones que hacen los movimientos populares en general, sobre todo en este capitalismo moderno, en esta democracia moderna, hablando de lo que hablábamos recién, es la corrupción de los dirigentes. O sea, hay mecanismos a través de las grandes empresas, los grandes sistemas, donde la corrupción de los dirigentes es un elemento importante para la destrucción de los movimientos populares, cuando no la violencia, cuando no la cárcel, la persecución moral, en algunos casos, como hemos visto en gran parte de los latinoamericanos, sobre todo, en los cuales en la década del 60, el 70, el principio del 80, les decía el poder militar era un poder represor importante para quebrar los elementos populares, pasó a ser el manejo también a través de las grandes corporaciones económicas de la justicia, persiguiendo muchas veces injustamente a los dirigentes populares, o dejando, digamos, no aplicando la justicia para los ricos y sí para los pobres, o sí para los dirigentes populares y no para los adversarios. Entonces, todos esos confrontamientos apuntan también a otra, no sé si batalla, guerra, vamos a llamarla, pero también otro aspecto novedoso de la política que cada vez es más importante, pero Perón la señala mucho, sobre las nuevas tecnologías, sobre la importancia de las nuevas tecnologías en la política. Perón dice, yo utilicé, esto dice en el libro también, yo fui mejor que los rivales en el momento. Nosotros no hemos utilizado las tecnologías nuevas con la misma habilidad, con la misma intensidad que nuestros adversarios, y todo lo que hay ahora. Entonces, lo que sí hubo a través de todos estos mecanismos, corrupción, represión judicial y prédica cultural, desorganización del pueblo en general, que a la prédica cultural no solo en la crítica diciendo solo cultural que tiende a que los pueblos, así como nosotros decimos que hay que predicar la doctrina, que es la solidaridad, la unidad, los valores familiares, el estudio, bueno, justamente la prédica de la disolución, a través de mecanismos que no siempre son tan claros, ¿no? pero que cuando uno lo estudia más sociológicamente, puede apreciar, bueno, puede gustar a cualquiera, pero el programa televisivo más, o sea, no solo los programas culturales, no solo los programas
sea, y se predican con distintos mecanismos, elementos que la debilidad de las fuerzas populares que se van debilitando no pueden contrarrestarlo, y eso va profundizando. Entonces, a lo mejor les decía que me maravillaba que Eva Perón de clases en la escuela superior peronista, como decía, estaba en un libro, estaba los textos de Eva Perón, por eso es un libro que se llama Historia del Peronismo, ¿no? Y que escuchó esas clases y las citan con política. Ustedes pueden leer Historia del Peronismo. Y habla Perón, citando a Eva Perón, en la clase, sobre el problema de la oligarquía. Y pone Perón, citando a Eva Perón, el ejemplo de Alejandro Magno, tal vez el más grande militar de la historia y el más grande conquistador. A los 30 años generó un ejército extraordinario y conquistó uno de los imperios más grandes de la historia, con los valores que los su cultura y en su desarrollo. Y dice, pero cuando llega y cuando conquista finalmente el imperio más grande que era la colonia del imperio persa, es como que la historia hace como un desarrollo que en aquel momento los persas significaban un poco lo que era el lujo, el autoritarismo, y los griegos peleaban por una democracia, ya lo vimos como era en su momento. Y Alejandro termina como cooptado por el imperio que había conquistado. Ya termina muerto muy joven en un proceso prácticamente convertido en un emperador persa él mismo, casi vestido de persa, literalmente, ¿no? Entonces, Perón lo pone, Evita, y Perón lo pone como ejemplo de como muchos dirigentes de los pueblos, pero Evita dice, cuando habla de la peronismo, le temo más que a la oligarquía enemiga a el oligarca que tenemos cada uno adentro. Entonces, todo eso debilita, bueno, en las batallas que hay a lo largo de la historia, hay momentos en los que los pueblos avanzan, momentos en que los pueblos retroceden. Cuando los pueblos logran concentrar, encontrar un buen conductor, buenos conductores auxiliares, y los pueblos se reconocen en una doctrina, avanzan. Cuando eso se dispersa, cada uno de esos elementos de distintas formas se dispersa, retrocede. Son los momentos de la historia. Eso, humildemente, lo que. Decía respecto a veces, ¿no?, que el compañero Evita tenía miedo más al compañero que se transforma en oligarca. A veces los mismos compañeros reclaman a otros compañeros. Un ejemplo muy claro, me parece que muchos todavía no lo saben, en la campaña de Mercury contra Cafiero, que Mercury lo ensucia a Cafiero, ¿se acuerdan? Diciendo que Perón dijo que era un buen muchacho, pero que se quedaba con lo bueno. Sí. En realidad Perón nunca dijo eso. Y encima se sacó un montón de fotos con Cafiero. Sí. Así en público, ningún compañero. Sería contraria a la conducta de Perón, pero el que no estudia Perón se puede creer la campaña de información. Y hasta el día de hoy hay gente que sigue diciendo que Perón dijo eso y nunca lo dijo en realidad. Claro. Yo creo que eso tiene que ver con lo que le sale oligarca con tal de agarrar un lugar. Claro. Yo creo que también hay que asociarlo a una de las 20 verdades que vimos en la clase anterior, y es que nadie puede sentirse menos de lo que estaría a la altura de la misión que tiene que cumplir, y tampoco más de lo que es, porque se transformaría en una oligarca como que tiene. Entonces es un difícil equilibrio, hay que trabajar mucho la moral. Hay que tener un equilibrio. Pasamos. Sí, sí, voy. Bueno, y la masa, que lo vimos bastante cuando vimos la parte de doctrina, ¿se acuerdan? Que justo de la organización convirtieron en un pueblo. O sea, es algo consciente de sus derechos, consciente de lo que necesita, y esto es lo que se puede conducir. O sea, lo que está diciendo es, no se puede conducir una turba. La turba va a romper todo. Hay que conducir
algo organizado, una masa organizada, que en términos de lo que la doctrina peronista predica es lo que nosotros llamamos pueblo. Después se puede hablar de masa y de pueblo genéricamente, periodísticamente o coloquialmente, de cualquier manera, pero estrictamente hablando, hace Perón mucho una diferencia, y Eva Perón también en estas dos clases que estamos hablando, entre lo que es una masa orgánica, o sea, un pueblo, y una turba, una masa inorgánica, ¿no? Y entonces el conductor quiere que la gente sepa de qué se trata, quiere que la gente tenga claro el objetivo, quiere que la gente entienda qué se está, a dónde vamos, qué se está haciendo. El caudillo, va a haber una diferencia entre el caudillo y el conductor, que hace Perón, justamente. El caudillo, el movimiento es muy común en todos los movimientos políticos, es seguir a una persona, no una institución. Es, aunque sea, haga lo que haga la persona, no importa, lo sigo y no hay explicaciones, no hay, es seguirlo por un personalismo, por una. Una cosa es tener un liderazgo personal, tener prestigio, y que la gente obviamente tenga confianza y que siga y tener adherente. Pero el que utiliza ese carisma o ese prestigio, no para organizar y para tener objetivos de conjunto, sino para sus propios beneficios, no es un. Bueno, es lo que habíamos hablado recién. La organización espiritual es más importante que la organización material. O sea, decía, acuérdense que la doctrina, dijimos, va mucho al espíritu y al sentimiento, ¿no? Método de la conducción, que algo ya hemos hablado de antes. Esto es un poco estricto ya sobre el método mental para tomar una decisión, para lograr hacer un plan y una condición. Perón le llama, en la película misma, él habla de observación, ¿no? Primero tiene una premisa, o sea, la observación de un hecho o una situación, acopiar los datos, la observación y la información. O sea, una vez que uno ve una situación determinada, lo primero que tiene que hacer es tener toda la información adecuada. Conducir es juntar información. Sin información no se puede tomar decisiones. Son enseñanzas que sirven hasta para la relación de pareja. Adelante. Análisis, desmenuzar las partes del todo, conocer a fondo. Por ejemplo, una cosa que hay que analizar es qué fuerza tengo yo, lo llama fuerza propia en términos militares, y cuál es la fuerza del adversario. Dice, el 50% de la posibilidad de un éxito en un claro, que si yo me voy a pelear con alguien, en cualquier ámbito, en cualquier situación, tengo que tener claro cuál es la fuerza que tiene el otro, cuál es la fuerza que tengo yo. ¿No? El 50% del éxito de lo que yo haga en mi decisión está en tener claro eso. Si el otro es un 80% más fuerte que yo, claramente no me conviene un enfrentamiento directo. Si yo soy 80% más fuerte que el otro, a lo mejor me conviene un enfrentamiento directo, ¿no? Pero eso es esencial en el análisis de una situación. O hasta para la estufa que hablábamos en el ejemplo anterior. El escenario donde se va a actuar cada fuerza, la relación entre la conducción y el escenario y el espacio. O sea, las distancias relativas entre las cosas. Las cosas se hacen en un determinado momento y en un determinado lugar. No se hacen en cualquier momento y en cualquier otro lugar. Entonces, no es lo mismo una decisión en Tucumán que una decisión en Córdoba. No es lo mismo una decisión en Capital que una decisión en el interior. No es lo mismo una decisión. Cada una tiene su realidad, espacio y tiempo. Son todas las cosas que tiene que analizar quien toma la decisión. Adelante, bueno, seguimos con el análisis, el tiempo. Cuando se hizo el análisis, se sacan conclusiones. Uno analiza cuál es mi fuerza, cuál es el tiempo, cuál es el espacio, en qué lugar, conclusiones. Entonces, lo que me parece es tal cosa. Eso se llama síntesis. Sintetizo
qué es lo que pienso. Entonces, estas situaciones, la situación en esta delegación es muy conflictiva, en la otra no. Saqué la conclusión. De esas conclusiones hago una resolución, que de ahí sale un plan de acción. Pero dice que la gran mayoría de los políticos y la gran mayoría de los que manejan cosas no tienen claro el objetivo. Hacen cosas mecánicamente. Porque voy, me toca hacer. Es muy importante analizar la situación, tener claro el objetivo. ¿Qué quiero hacer? Porque de acuerdo a construir qué tipo de organización, si yo necesito combatir en una delegación porque los jefes son insoportables y porque la situación del gremio de conflicto, voy a construir una herramienta de combate, voy a probar compañeros que sean combativos, lo que voy a poner en primer lugar. Si yo voy a construir en un gremio donde no hay conflicto, donde se construye, donde se consiguen más cosas negociando, voy a darle protagonismo a compañeros, voy a construir una herramienta de organización con compañeros más acordes con esas características. Análisis, la función, el plan y cómo se ejecuta. Esto es lo que explica Perón en el. Adelante. Consideraciones generales. Adelante, ya lo vimos, así nos queda poco tiempo y quiero ir a los principios. Adelante. Adelante. Bueno, Perón dice, vimos que es fundamental tener unidad de acción para poder tener unidad de acción, primero son los dos grandes elementos que el que conduce tiene que tener. O sea, unidad de acción, que todos los compañeros compartan el objetivo al cual vamos y la forma en que lo vamos a hacer, y la unidad de concepción sería esa, y la unidad de acción es lograr que todos los compañeros hagan a su tiempo lo que el plan establece que cada uno tiene que hacer. Para eso hay una serie de principios. Recuerden cuando hablamos del tema del arte, y como en el arte está el principio del claroscuro, el principio del color, los principios. En este arte hay distintos principios para poder tomar decisiones correctas. Un principio central, que Perón lo nombra mucho en la película, es el principio de economía de fuerza. Es una cosa un poquito más técnica, por eso se la quería subrayar un poco más. Le llama principio de economía de fuerza y está ligado a otro concepto también medio raro, que parece complicado, pero no lo es tanto, que es la teoría del centro de la. Vamos primero a lo militar y después lo trasladamos a lo cotidiano, a lo civil. Y esto también es una enseñanza para la vida, para cualquier decisión en la vida, en particular y de conjunto. No es necesario ser fuerte en todos los momentos y en todos los lugares. Hay un momento en el cual el conflicto se decide. Lo que es importante es ser fuerte y tener todas las fuerzas puestas en ese momento. En términos militares esto se ve así. Decíamos antes, hay un general que es el comandante. Hay una a la derecha, que está combatiendo por un lado, hay otros que están por cruzar un río, hay otros que están en la montaña. Normalmente, ustedes se imaginan una batalla no es un lugar donde estamos todos reunidos, una batalla es a lo mejor un frente que puede tener 5 kilómetros. O sea, hay batallas grandes que han tenido frentes de 10 kilómetros. Bueno, o por lo menos algo muy difícil de manejar, ¿cierto? Enfrente viene la otra fuerza y empieza el combate. ¿Cuál es el arte del conductor estratégico? En esa batalla va a haber un lugar que puede ser en la montaña, puede ser en el río, donde hay un lugar donde el que gane esa posición va a desmoronar al resto como un castillo de naipes. Hay un lugar que es como una palanca que el que gana eso, después lo otro lo logra, lo va a conquistar fácilmente. Siempre se ha estudiado el momento decisivo de la batalla. Normalmente, cuando se toma una posición, que es la que domina la situación estratégica, o donde está
a lo mejor la principal fuerza adversaria, el regimiento más fuerte, o el regimiento de élite, o el regimiento que es el que resguarda al conductor estratégico. Pero si se derrota eso, los demás se van a dispersar. Entonces, el conductor estratégico es el que se tiene que dar cuenta. ¿Cuál es esa situación? ¿Dónde está? Por eso le llama fuerza de gravedad, porque es la teoría del centro de gravedad. De ahí se desmorona el resto. Da el golpe ahí que se desmorona el resto. Entonces, ¿cuál es el arte del conductor estratégico? Si vos tenés 10.000 soldados, tenés 5.000 acá, 2.000 acá, 3.000 acá, 2.000 acá en cada frente, vos tenés que tener la habilidad de que, por eso espacio y tiempo, hay un momento, no en cualquier momento se hace esa ruptura en la batalla. Hay un momento y un lugar en la batalla. Entonces vos estuviste todo el día dispersando a la gente en distintos lados. Sos un buen conductor y vos lograste que justo en el momento en que se daba esa batalla, esa parte decisiva de la batalla, vos lograste concentrar más fuerzas que el otro. Entonces, tus fuerzas no estaban dispersas. No importa si le ganaste a la derecha, no importa si mataste 10 del otro lado. Lo importante es ir a ganar en ese lugar. Si vos perdiste en los otros, no importa, vos ganaste en este, inmediatamente recuperar. Entonces, lo importante es que vos tuviste la habilidad de hacer que a tiempo los que estaban, la mayor cantidad de los que estaban en la sala o en otro lugar, vayan a ese lugar de la batalla. Por ejemplo, en los FIFA, para llevarlo a una situación actual. La batalla estaba en la cantidad de votos en el Senado. Y el día ese era, juntamos o no juntamos los votos necesarios para impedir la situación. No se discutía tanto en la plaza como que decía estar ahí el corolario de una claridad para reunir los votos, que con muchos que hubiéramos reunido afuera. Si no teníamos los votos, no estábamos ganando el momento decisivo. Que a veces ustedes vieron que a veces dicen, el movimiento obrero, que dónde está, que por qué no salió más. Bueno, salimos 6 veces en 6 meses. Se movilizó 6 veces, se lograron cosas importantísimas. Por ejemplo, que no tuviera vigencia el capítulo de reforma laboral del BNU 70. Pero no es el tema estar multiplicar solo la presencia en la calle. A diferencia de la izquierda que tiene un solo método. Y por eso nunca, digamos, logra ningún triunfo sustancial. Ese método, le quebra ese método y se acabó, digamos. Nosotros tenemos otra complejidad, otra idea. Tenemos que tener muy claro dónde está el momento decisivo en relación a la decisión que queremos poner. Es una enseñanza muy importante, que siempre con la cosa. En cualquier decisión que tengan que tomar, enseña Perón, no dispersar esfuerzos, sería dicho más fácilmente. Hay que entender dónde está el problema central que uno está planteándose y poner el esfuerzo en ese problema central sin gastarse en cosas secundarias. O sea, hay objetivos principales y objetivos secundarios. Uno tiene que diferenciar. Y a veces ser capaz de dejar pasar objetivos secundarios para conseguir un objetivo principal. Esta es la enseñanza del principio, que es muy importante para toda decisión, de todo tipo. No gastar fuerzas innecesariamente en lugares donde no se va a conseguir algo decisivo. A los lugares donde los objetivos son secundarios, se mandan fuerzas secundarias. Y hay que garantizar que cuando hay que tomar, cuando la decisión, en el caso de los gremios, a veces cuando
cuando se busca un paro general con un objetivo concreto, o sea, no importa hacer 50 paros chiquitos, a lo mejor es esperar y en un momento un paro general. Esto es la decisión estratégica cuando toma una decisión de decir lo que decía la ley, ¿cierto? Entonces, esto es algo para aplicar permanentemente, junto con otros principios que los enunciamos son más fáciles de comprender, como es la continuidad en el esfuerzo, o sea, continuidad en el esfuerzo hay que entenderlo bien. No es solo voluntarismo de voluntario, sigo para adelante, sigo para adelante. Continuidad en el esfuerzo, pero me explica muy específicamente, otra vez el tema que los políticos y los dirigentes no tienen claro los objetivos. Continuidad en la consecución del objetivo. O sea, además de la voluntad, del esfuerzo, de la garra, digamos, no desviarse del objetivo. Y tiene que ver con la economía de fuerza. Uno se puso un objetivo y cuando uno va a hacer las cosas y empieza, la realidad es tan cambiante, tiene tantos problemas y aparecen tantas dificultades y las relaciones humanas son tan complejas que te vas y tenés 80 cosas que se te van cruzando. Y uno tiende a desviarse. La habilidad del conductor es volver dispersarse en cosas secundarias, volver al objetivo. Está ligado mucho a la economía de fuerza. Libertad de acción, no permitirse poder tomar decisiones, uno tiene que ubicarse en una posición en la cual puede tomar decisiones libremente, sin estar acotado por cosas que uno mismo se decidió antes, uno mismo se impuso cosas que le impiden la libertad de acción, o dejó que otros le impongan cosas que le impiden tomar decisiones. Cosas como es tan pragmático, el éxito es lo que se busca, y gana el que tiene éxito, y gana el que gana, pierde el que perdió, y la libertad de acción es muy importante también, porque a lo mejor uno dice, no, ¿cómo vas a hacer tal cosa? Te dicen si esto va en contra de todo lo que venimos diciendo, pero a lo mejor que para ganar, el objetivo es el conjunto. Bueno, a lo mejor es eso, la libertad de acción. Información, secreto y sorpresa. Para tomar cualquier decisión, insistimos. Es fundamental tener toda la información adecuada para cualquier decisión, también en lo personal. El secreto y la sorpresa tiene que ver con el éxito. O sea, el secreto apunta a que el adversario no conozca lo que uno tiene que hacer, lo que uno quiere hacer. Cuanto más tarde el adversario en saber lo que uno va a hacer, menos posibilidades tiene de hacer algo en contra de eso, y por lo tanto va al último factor, que es lograr el factor sorpresa. Quien logre más sorpresa tiene más posibilidades de ganar. No es lo decisivo, pero es muy importante. Cuanto más ganan en sorpresa, mejor. Cuanto más información se tenga, mejor. Cuanto más libertad de acción, mejor. La economía de fuerza sí es muy decisiva, porque hay un momento en el cual se decide ganar. Entonces, bueno, esto es, fíjense que dice, los principios se asimilan y se incorporan al subconsciente. Su organización es estricta y homogénea, su motivación es plural y heterogénea. Es el criterio y la capacidad del conductor lo que decía antes. O sea, lo que dice Perón es que lo que hay que hacer es ejercitar. Estudiando, leyendo sobre esta cosa, analizando, leyendo las cosas de Perón, de San Martín, con el criterio es decir, cómo hizo, uno va incorporando que se llama ejercitar el criterio, como ejercitar un músculo. Se ejercita el cerebro, se ejercita el criterio. ¿Qué haría yo en esta circunstancia? ¿Qué hizo este? ¿Qué hizo el otro? Imperceptiblemente uno va incorporando en el subconsciente. Cuando estudia, cuando reflexiona, cuando piensa, cuando reflexiona sobre estas cosas, va incorporando en el subconsciente una metodología que le permite ser reflexivo en el momento de acción. Para dirigir, para tomar, para el que tiene responsabilidades, sobre todo cuando tiene responsabilidades que van más allá de su individualidad, aunque también la responsabilidad sobre uno mismo es importante porque tiene que ver con la suerte que le da a cada uno, pero sobre todo cuando tiene responsabilidad sobre la suerte, sobre el trabajo de otros compañeros, sobre si un compañero pierde el trabajo,
o no, entonces si un compañero tiene un aumento o no tiene un aumento, castigado, o cuando lo lleva a una movilización, ya puede ser reprimido o no. O sea, la responsabilidad de la decisión es muy grande cuando uno tiene a su cargo otros compañeros, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto que Perón enseña, que simplemente es ser reflexivo, ser honesto con uno mismo, actuar sobre la verdad, eh, y tener la condición, buscar que el peronismo necesita para retomar esto que estamos perdiendo, que necesitamos imperiosamente recuperar, la verdad, con la alegría de que compañeros como ustedes de estudiar, nosotros hicimos lo que pudimos, como dijo Perón en su momento, y vamos a poner todo lo que podamos, pero que ustedes puedan recuperar estas enseñanzas de Perón y seguir llevándolas adelante. Nosotros en su momento, de Kelly, de Javier, se metió en política, si ustedes no lo conocieron a Perón, ¿por qué dicen que son peronistas? Y no, muchas veces nos decían. Y nosotros nos incorporamos porque cada uno con su historia particular, sus anécdotas familiares, sus particulares, pero básicamente todos entendíamos que desde la época de la lucha por la independencia había un movimiento nacional que se iba en su momento los granaderos de San Martín, lo que serían después las montoneras de los caudillos, todos los que fueron los movimientos populares que lucharon después por la construcción del movimiento obrero. Siempre hubo un movimiento popular. Y bueno, nosotros lo que veíamos es que había una fuerza, que era una fuerza imperial, que respondía a fuerzas extranjeras, y que el movimiento popular era el peronismo. No lo conocíamos a Perón, pero era el peronismo. Cuando lo conocimos a Perón, que tuvimos la suerte de conocerlo a Perón, vimos todo eso confrontado en una efímera, porque Perón, lamentablemente, fue muy a la lucha y estuvo mucho tiempo en el ejército. Cuando volvió, ya volvió para morirse prácticamente. Nuestra victoria fue lograr que Perón retornara, fuera elegido nuevamente y demostráramos, le demostráramos a Perón que el pueblo no lo había olvidado, ganó por el 63% de los votos y murió inmediatamente, porque el enemigo lo que quería es que como San Martín, como Bolívar, como Rosas, como otros líderes populares, Perón muriera en el exilio, por mucho tiempo después de su obra. Bueno, lo decíamos en las batallas de las idas y vueltas, después fuimos nuevamente derrotados, nuevamente volvimos, nuevamente somos derrotados. Es una historia del pueblo argentino que requiere que compañeros como ustedes retomen esto, como los granaderos de San Martín, como las montoneras que lucharon por la liberación en su momento de la guerra de independencia, como los compañeros que crearon el movimiento obrero, porque haya democracia en Argentina a principios del siglo XX. Es una historia de varias generaciones. Nosotros vamos a hacer lo que podamos, pero les toca ahora a ustedes tomar la bandera del orden de vida. Así que, muchas gracias. Dani, yo no sé si vos comentaste al principio, porque yo el tema de Clausewitz los medios. No lo dijimos expresamente, lo dijimos genéricamente. Siempre recuerden eso, pero desarrollaba mucho el concepto de Clausewitz, que hoy incluso se toma y se enseña para todo lo que es gestión, ¿no? Es responsabilidad. Para que todo lo que ustedes vieron acá en términos de batalla, en términos de relación de fuerzas, en términos de situación, a nosotros Perón nos enseñó a pensar la política como un tablero de guerra.
donde hay voluntades que confrontan, ¿no? Y cómo organizarnos para triunfar en esas voluntades que confrontan. Entonces, todo lo que acá se vio, digamos, son conceptos que vienen de la guerra, digamos, y que Perón, por ejemplo, en términos de guerra, lo desarrolló en apuntes de historia militar, y que en términos de política lo desarrolla en conducción política. Pero pueden ser transformados para la acción política, llevados de lo que originalmente o primitivamente era solo, digamos, militar, llevarlos a la acción política. Con ese concepto que dijimos, de los conceptos militares, Persuadir. ¿no? Pero el principio del enfrentamiento es el mismo, es como lo usado. Exactamente. Así que sí, esta famosa frase de la van a escuchar, leyendo este tipo de cosas van a escuchar, hay una la repite todo el mundo, la frase de Claxon que es: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ah, no es algo, yo siempre decía, No, la política se dice de las dos maneras. Lo que pasa es que se supone que una nación tiene un objetivo y cuando no deriva en la guerra. Entonces, el conductor político pasa a ser reemplazado por el conductor militar porque ya la pelea no es diplomática, digamos, ¿no? Que hace en términos de guerra. Es lo que Perón decía, cuando no alcanza con persuadir, hay que tener la forma de imponer. No es que si persuadimos y no lo logramos, nos vamos a matar. Intentamos persuadir todo lo posible. Ahora, dentro de la orgánica tiene que haber... Hay veces que no tenés otra fuerza. Nosotros alternativas que también, digamos, pelear, porque a veces hay que pelear. Bueno. Por ejemplo, antes de que Perón volviera, el 17 de noviembre, el 17 de octubre previo, nosotros salimos en distintas centralidades de todo el AMBA, digamos, a romper todo. Todo lo que estuviera delante, en términos de vitrina, en términos... Hicimos mierda. Todavía no, ¿no? El mensaje que teníamos que transmitir en ese momento es: si no nos dejaban volver a Perón, acá no iba a haber paz. ¿No? O lo dejaban volver a Perón, o no iba a haber paz. Ingobernable. Esto iba a ser ingobernable. Eso fue lo, digamos, o sea, en un momento. Pero era que el pueblo pudiera expresar y hubiera elecciones libres. Los otros son medios. Medios para llegar a llegar aquí. Exacto. Así que bueno. Bueno, ahora, chicos, Saludos, nos vemos. Buenas vacaciones. Muy buena la charla. Y gracias. Con este frío. Sí, tal cual. Estoy flipando. Madre.